Venezuela. Noticias hoy 22 de mayo 2019. Juan Guaidó llama cínico a Nicolás Maduro por convocatoria a nuevas elecciones del Parlamento en Venezuela. El gobierno de Donald Trump anuncia más sanciones en contra de militares en Venezuela. La Unión Europea reconoce a la Asamblea Nacional en Venezuela y espera que se les reconozcan sus poderes. Asamblea Nacional dice gobierno es el único responsable por medio de PDVSA de distribuir gasolina en Venezuela. Amigos de Noticias al Día 024, bienvenidos una vez más a esta emisión de noticias para el día de hoy. Venezuela, noticias hoy 22 de mayo del año 2019. Para nosotros es de mucho agrado tenerte entre nuestra audiencia, que apoyes nuestro canal y que nos acompañes en este video en el día de hoy. Y comenzamos con las informaciones. Conforme agencia de prensa AFP, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, llamó cínico a Nicolás Maduro por su propuesta de querer celebrar elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela para el año 2020. Estableció que es algo muy cínico el insinuar querer someterse al escrutinio de unas elecciones cuando él bien sabe que se robó las del 2018. Maduro está en un estado de locura, de disociación, así lo manifestó Juan Guaidó al intervenir ante una sesión celebrada en la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro propuso el lunes a Juan Guaidó, así como también a la oposición de Venezuela, que se realizaran elecciones para la Asamblea Nacional y que con esto se iba a salir de la crisis política que vive Venezuela, diciendo que con estas elecciones se iba a demostrar quién era que tenía los votos, quién era que tenía al pueblo en Venezuela. Este llamado fue hecho ante miles de seguidores del oficialismo que fueron convocados tras celebrarse un año de las elecciones en las que fue electo Nicolás Maduro mediante un fraude, conforme lo indica la oposición de Venezuela. Las elecciones con las que Nicolás Maduro justifica su segundo mandato, usurpando el poder en Venezuela, fueron hechas de manera fraudulenta conforme lo dice la oposición, la cual ha desconocido en más de una ocasión y ha sido desconocida también por más de 50 países que apoyan a Juan Guaidó y al gobierno interino en Venezuela. Maduro manifestó que quiere elecciones libres ya. Juan Guaidó, de su parte, continúa dando pasos para lograr sacar del poder a Nicolás Maduro a como dé lugar, y para ello está siendo considerada incluso la asistencia militar de parte de Estados Unidos, así como de otros países que apoyan al presidente interino de Venezuela en la región. Guaidó también enfrentó a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, que el lunes aprobó el seguir prolongando su mandato y seguir actuando como entidad en todos los poderes hasta el 31 de diciembre del 2020. Es cínico que se quiera mentirle a Venezuela diciendo que van a ampliar un periodo de un órgano que, aparte de que no es válido, en los últimos 3 meses no se han referido ni una sola vez al problema de la gasolina, del agua o cualquiera de las situaciones que está viviendo el venezolano dada la crisis actual de Venezuela. Las Fuerzas Armadas fueron emplazadas nueva vez por Juan Guaidó a que den la espalda al régimen de Nicolás Maduro. Llegó el momento de que las Fuerzas Armadas den un paso adelante. Expresó que no tienen que pedirle nada ni que establecer ninguna reflexión,
que simplemente es momento de actuar y de ponerse al lado de la Constitución. Así lo expresó Juan Guaidó en una sesión ante la Asamblea Nacional en la que la Guardia Nacional Bolivariana impidió el acceso a la prensa. Amigos, ahí está la noticia. Juan Guaidó ha llamado cínico a Nicolás Maduro por la ocurrencia de querer llamar a elecciones adelantadas para el Parlamento de Venezuela. Adelantar las elecciones y también, más que ello, pues retar a la oposición de Venezuela, a Juan Guaidó, diciendo que vengan a medirse en las elecciones para demostrar quién tiene más votos. Nicolás Maduro tratando de validar su posición en el poder, una posición que ha sido declarada como usurpación por parte de la Asamblea Nacional y por parte de los organismos internacionales que apoyan a Juan Guaidó. Mientras tanto, pues tratando de sacar ventaja, Nicolás Maduro en su posición ilegal, convocando elecciones, amenazando con elecciones en Venezuela. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es tu opinión? Nos gustaría saber lo que piensas, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Apóyanos dándole un me gusta al video y ayúdanos a compartir esta noticia, compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Amigos, y ahora vamos a continuar con las noticias. Venezuela, noticias hoy 22 de mayo 2019. El gobierno de Donald Trump anuncia más sanciones en contra de militares de Venezuela. De acuerdo con un reporte hecho por el periódico The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos está preparando sanciones por cargos criminales en contra de aquellos militares de Venezuela que participaron en el plan de emergencia alimentaria. Estas medidas o sanciones van a ser anunciadas en el transcurso de las próximas semanas a los fines de continuar con el aumento de la presión al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Contratistas privados, así como oficiales militares de Venezuela, fueron sindicados con el lavado de billones de dólares en desfalco del Estado en el programa que estaba destinado para suplir a la población de alimentos, así como otras operaciones. Estados Unidos ha descrito la operación de estos militares como una gigantesca ola de corrupción, donde hay envuelto el lavado de activos con compra de propiedades, compra de yates y dinero desviado hacia paraísos fiscales, conforme lo ha establecido el medio de prensa estadounidense. Washington ha impuesto ya en el pasado sanciones en contra de militares del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, todas de forma personal y destinadas a ejercer más presión para sacar del poder a Nicolás Maduro. Funcionarios cercanos al régimen de Maduro han sido afectados con medidas por haber estos contribuido con acciones que afectan el patrimonio de Venezuela. Entre estos patrimonios afectados están los provenientes de Petróleos de Venezuela, PDVSA, de la minería en el país, así como también el cambio de divisas. Amigos, y en otra de las noticias para el día de hoy, Venezuela, noticias hoy 22 de mayo 2019, la Unión Europea reconoce a la Asamblea Nacional de Venezuela y esperan que se respeten sus poderes. Según información de agencia de prensa AFP, luego de conocerse de la decisión de Nicolás Maduro de querer adelantar las elecciones para el Parlamento de Venezuela, la Unión Europea se pronunció haciendo una advertencia al régimen a los fines de que evite las decisiones que puedan afectar más la democracia en Venezuela. La portavoz comunitaria de Exteriores de la Comisión Europea,
expresó que cualquier medida que socave más la democracia, así como el Estado de Derecho en Venezuela, lo único que hacen es poner más difícil que se pueda llegar a una solución pacífica y política a la crisis que actualmente afecta al país. Pidió respeto a la Constitución y a los principios democráticos de Venezuela. De su parte, Beatriz Becerra afirmó que con Nicolás Maduro en el poder no hay forma de que se hable de llamar a elecciones. Manifestó que de forma reiterada la Unión Europea ha dicho que es la Asamblea Nacional el único organismo elegido democráticamente en Venezuela y que en el contexto esperan que el régimen de Nicolás Maduro respete los poderes constitucionales de esta institución, declaró. Estableció que la solución a la crisis de Venezuela no viene por la disolución de la Asamblea Nacional, sino con la organización de elecciones presidenciales y que continúan solicitando que éstas tengan lugar a la mayor brevedad. Recordó la tercera reunión que realizó el Grupo de Contacto Internacional que ha sido impulsado por la Unión Europea a los fines de buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela y que se han reunido con los principales actores políticos de ese país. Afirmó además que el trabajo humanitario y la búsqueda a la salida de la crisis política en Venezuela continúa. Amigos, y cerrando ya esta emisión de Noticias Venezuela, noticias hoy 22 de mayo 2019, la Asamblea Nacional dice que el gobierno es el único responsable por medio de PDVSA de distribuir la gasolina en Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela sostuvo el martes un debate con relación a la escasez de gasolina que desde hace días se ha incrementado en las regiones del interior de Venezuela más que en Caracas. Los diputados de manera directa responsabilizaron al régimen de Nicolás Maduro, así como a la directiva ilegal que conforman Petróleos de Venezuela, PDVSA, de ser los causantes de la crisis actual en los combustibles. Aprovecharon nueva vez para solicitar a Nicolás Maduro que proceda al cese de la usurpación para que de una vez por todas la administración pueda dar respuesta efectiva y se garantice que sea suplida la población con la gasolina correspondiente. Todo esto en apego al artículo 60 de la Ley de Hidrocarburos y se detengan de una vez y por todas las largas filas en busca de combustible, como ha ocurrido en estados como Táchira, Mérida y Zulia. El planteamiento de los diputados es que la escasez en la gasolina de forma inevitable provoca un indiscriminado aumento en los bienes y servicios en Venezuela, especialmente en aquellos casos que requieren de transporte. Esto sumado al aumento de la miseria en el país. Denunciaron además que el régimen de Nicolás Maduro no ha tenido la capacidad de buscar las soluciones correspondientes y efectivas a este tema del abastecimiento de combustibles en Venezuela. Amigos, ahí están las noticias. Estas han sido las informaciones para esta emisión de noticias del día de hoy. Venezuela Noticias, hoy 22 de mayo 2019. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que te invitamos a que te animes y escribas tu comentario debajo de la descripción del video. Apóyanos dándole un me gusta al video y ayúdanos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Te invitamos a que, si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias.